Carlos, Moraima y Fernand. No tienes que cambiar tu radio en la mañana. Es seguro y conveniente para ti y tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Contento de recibir a esta hora de la mañana a nuestro amigo el pastor Luis Roy. Salvemos Puerto Rico. Buenos días, pastor Roy, ¿cómo está? Muy buenos días, amada familia de Nueva Vida y la gente que nos escucha y nos ve también a través de las redes sociales. Comparte este contenido para que sea de edificación para su vida y familia. Bueno, antes de entrar en el tema, yo quiero ya desde ahora animar a cada persona, a cada familia de la fe que esté pegadito al teléfono, porque va a haber un espacio para que usted pueda llamar y decirle a su pastor o su pastora: pastor, pastora, lo estás haciendo bien. Ay, qué bonito. ¿Está bien? Sí. Así que quiero compartir el tema esta mañana, el efecto del COVID en el ministerio pastoral. Y le comentaba a Juan fuera del aire que este estudio lo realizó la gente de Barna Group, titulado El estado de la iglesia durante esta pandemia, enfocado en la pastoral. Fueron unos 1,750 pastores entrevistados para determinar o realizar este estudio. Así que esta organización, y lo voy a leer como ellos lo escribieron, entrevistaron a este grupo de pastores para saber cómo se sentían ahora mismo, cuál era su salud mental y cómo veían su llamado ministerial. En general, el estudio reveló que los pastores se encuentran bien cansados. 3 de cada 10, o sea, el 30% de los pastores está actualmente batallando con su salud emocional y 26% con su salud relacional. En relación al aspecto emocional, hay buenas y malas tendencias. Mira qué interesante. El 55% de los pastores se ha sentido feliz durante la última semana, y en relación a otras áreas de sus emociones, el 36% está agradecido, el 26% está optimista, y el 16% está satisfecho con su labor. Ahora, por otro lado, el 51% de otro grupo de pastores admitieron que se sienten completamente exhaustos. 2 de cada 5, que es el 40% de los pastores, se han sentido durante esta última semana sin ánimo, tristes o en condición de pánico. Wow. En otras áreas concernientes a emociones, el 17% se sienten impotentes ante esta crisis. 16%, y este es importante, 16% enojados y el 5% indiferente. Trish Harrison, un sacerdote anglicano, dijo que la frustración y el agotamiento es tan real en este tiempo y reafirma que esta no debe ser la forma de hacer ministerio. Muchos de los líderes se encuentran abrumados y 1 de cada 5 frecuentemente se ha sentido solo durante el último mes. El 15% de los pastores no tiene a nadie con quien puede confiar o con quien puede confiar. En adición, el 36% de los pastores se sienten hoy más confiados en su llamado que cuando iniciaron su vida ministerial. Pero hay un contraste interesante, porque en el 2016 era un 66% de los pastores que estaban confiados de que este es el llamado de Dios para mi vida. 4 años después ha bajado la mitad, al 36%. Existen muchos factores que pueden afectar el sentido del llamado pastoral durante esta pandemia, pero el estudio muestra algunas de las más relevantes que la pastoral está enfrentando. Número 1, la desconexión. No relacionarse. Oye, somos seres gregarios por naturaleza, y la desconexión misma ha creado este estrés, este desánimo. Número 2, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Ahora mismo la sección pasada, aquí en Nueva Vida, fue eso mismo. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre. Número 3, la salud emocional de su liderazgo y feligresía. ¿Cómo se encuentra mi iglesia en aspecto emocional de su salud? Y número 4, el sentido de cómo ver a Dios obrando en nosotros y por nosotros. ¿Cómo yo veo la voluntad de Dios en esto? Es difícil encontrarla ahora mismo. ¿Cómo Dios opera en mí y por mí? Ahora, yo quiero cerrar en esta hora para abrir la llamada. Quiero expresar mi más grande admiración y respeto a todos mis compañeros y compañeras del ministerio que no se han rendido y están peleando la buena batalla. Son unos héroes de la fe porque han decidido obedecer la voz de aquel que nos llamó. Gracias también a las familias de los pastores y pastoras que se han mantenido firmes, amando, cuidando, apoyando y respaldando
esta hermoso pero a su vez retante función ministerial. Exhortar también a cada creyente que pertenece a una comunidad de fe llamada iglesia, que no deje de mostrar constantemente palabras de agradecimiento por la vida de sus pastores. Son seres humanos que hacen hasta mucho más de sus capacidades para mantener, como el buen pastor, a su grey en lugares de delicados pastos. Este no es el tiempo para criticarlos, ni dividirles la iglesia, o ser insensibles ante esta nueva realidad. Sea intencional en mostrar su amor en Cristo. Déjele saber que está presente para servir, pero sobre todo, déjele saber que lo está haciendo bien. Yo estoy convencido, Juan, que Puerto Rico goza de una pastoral con un alto sentido de compromiso, integridad y seriedad con su llamado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, en la nueva traducción lenguaje actual, dice la palabra: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Amado pastor, amado pastora, amigo y amiga del alma, quiero decirte en esta hora de lo más profundo de mi corazón, lo estás haciendo bien. Y yo quiero que hoy puedan llamar personas de los 100 por 35 y aún de afuera, esto se escucha por todo lado del mundo, que puedan expresarle esa palabra de agradecimiento a su pastor y decirle: pastor, pastora, con su nombre, iglesia, eso con voz en cuello, con el pecho inflado. Ajá. Pastor, pastora, lo estás haciendo bien. Amén. Qué bonito, sí. Vamos de inmediato a las líneas telefónicas. Claro que sí. 787-993-9700. Esta es una bonita y gran oportunidad. 787-993-9700. Adelante. Buenos días. Saludos, muy buenos días, bendiciones. Buenos días. Agradecemos a nuestros pastores Yajaira Meléndez y Eso Félix Bruno por su gran labor y su gran esfuerzo desde el día cero que ha comenzado esta pandemia. Han dado la milla extra y han estado siempre pendientes a la congregación. Bendiciones. Muy bien. Qué lindo. Abrazo al pastor. Cuadro lleno, Luis. Yajaira, Sí. qué bien, qué Sí. bien. Pastor, pastora, lo estás haciendo bien. Adelante, buenos días. Sí, Dios bendiga. Le habla Moraima Rivera de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Guayama, Pueblo. Ay, qué bien. Y quiero decirle a nuestros pastores, el pastor Edwin Pagán Feliciano y la pastora Doris Enid, que lo están haciendo. Bien, muy bien. Eso. Muy Qué bien, bueno. muy Qué bien. bonito, qué bonito. Gracias, de Guayama. Qué bendición. Esta es una dinámica que está reparando el corazón Ay, de sí. Una pastores. tocaya, ¿verdad? Yo como que Sí, oí así que era una es, tocaya. así es. Qué Tocaya, bueno. Adelante, Ruta, buen día. Muy buen día, bendiciones. Yo quiero honrar, bendecir y agradecer a nuestros pastores de Casa del Padre, Sí. Luis Roy y Cintia Roy, por la labor tan espectacular que hacen con nosotros a diario. Amén. Este es Aún Jan. en momentos difíciles están ahí siempre, dan su amor incondicional. Me dicen que ese pastor es bien buena gente. Es chévere, es chévere, es chévere. Gracias, Jan. Te amamos y te bendecimos. Saludos, Yajaira, tu esposa. Pastor, te veo. Siempre Te pegó en bueno. el corazón, te pegó en el Sí, corazón. Sí. Sí. Qué chévere. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Yo quiero decirle a mi sacerdote, el padre Carlos Collazo de la parroquia de los Llanos de Coamo, que lo está haciendo muy bien. ¡Eso! De Coamo. De Coamo. Lo está haciendo Qué bien, lindo. sacerdote. Sigue ahí. Qué bueno. Sigue ahí. Muy bien, adelante, buen día. Sí, buenos días a mi pastor Ángel Esteban Martínez y la pastora Yadira. Eso es por el familia. pie. Allá de Ponce. De Ponce. Ponce, de la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce. Wow. Estamos muy orgullosos y honrándolos en este día por el maravilloso trabajo que hacen con nosotros, con la congregación, con los líderes y con todo el mundo. Así que un beso bien grande a mis pastores, los amamos. Eso Qué es otra bueno. liga aparte. Lindo, hermano. lindo, Eso es lindo. otra liga. Ángel Esteban y Yadira, otra liga aparte. Gente que ha dado la milla extra hace rato, Ajá. a pesar de sus condiciones de salud, No, de no. trasplante, de medio mundo, Wow. ellos siguen ahí dando la batalla por la familia. Qué bueno. Por acá, adelante, buenos días. Sí, buen día.
Mira, mi saludo es bien particular. Yo Muy bien. quiero saludar y decirle a la confraternidad, a cada pastor del municipio de Loíza que lo están Mira, haciendo qué bien. bien, qué bien. Eso. Trabajamos en el municipio de Loíza, ¿verdad? Con la oficina de base de fe y Qué quiero bien. decirle que mis pastores me quito el sombrero, de verdad que han dado la milla extra en cuanto a esta emergencia con cada una de sus congregaciones y con cada ciudadano de nuestro pueblo. Así que de verdad que me quito el sombrero delante de ellos. Ah, sí, ahí están Qué bueno. representadas las iglesias de Loíza, Mira, diciéndole, lo estás haciendo bien. aquí en WhatsApp hay mucha gente felicitando a sus pastores, pero hay una felicitación especial que me gustaría leer. Dice, yo quiero felicitar a Juan Carlos Matos, presidente de Nueva bien. Vida. Ey, Yo eso tengo es. un pastor, pero lo considero a él mi segundo pastor. Toma. Ay, ay, ay. Ay, 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 Juan. Siendo un caballero. De verdad. Que Nueva Vida es, ¿verdad? Lo considera a ti su segundo pastor. Pastor de la radio, pastor de la Mira, radio. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? No, no, ¿qué a mí, dice? a mí me honra mucho eso. El primero que utilizó esa frase fue mi pastor Nando Steidel. Ah, sí. Wow. Que me dice, una vez cuando él empezó a invitarme a las reuniones de líderes de la iglesia y yo no tenía ¿verdad? Ninguna posición de liderato, Ajá. él me decía, Juan, tú eres el pastor de la radio y tienes un ministerio y eres de esta iglesia. Tú estás invitado a las reuniones de líderes Wow. de aquí. Wow. Y me empezó a dar ese trato de pastor de la radio, Nando Steidel. Lo tengo con Qué Ral. bien. Pues Así mira, es. esta persona nos escucha hace tiempo entonces porque te adoptó como pastor. La voz de Juan ha llegado a lugares que la mía no ha llegado. ¿sabes? Y en la pandemia, hay gente escribiendo que en la pandemia nosotros fuimos sus pastores, así que Así es. qué bueno, Mantuvimos, qué nos bueno. Y mantuvimos. por no cerrar. Por Sí, no cerrar. Por no así cerrar. mismo. Lo estás haciendo bien, pastor, pastora. Excelente. Adelante, buen día. Buen día, sí. Estamos contigo. Sí, Ok, contigo. se Ese nos se tomó un buche café. Digo, sí, estaba tragando todavía. Adelante. Bendiciones. Amén. Bendiciones, buen día. Yo quiero decirle a mi amada pastora Marinés Santiago de la Iglesia Discípulos de Cristo de Río Nuevo en Dorado. Pastora, te amo y lo estás haciendo espectacular. Ay, qué bien. Qué lindo. Esa pastora hoy está, mírese, 30 años más joven. Qué chévere esto. Qué lindo se siente. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Buenos Yo días. quiero felicitar también a mis pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Trujillo Alto, a Eduardo Rosa y Elena Benetario, que desde el primer día que ha empezado todo, ellos fielmente velando por sus ovejas, preguntando, haciendo cualquier cosa por nosotros en medio de la situación, en medio de crisis que pues hemos tenido. Ellos han estado ahí y nos han dado la mano inmensamente y de verdad que mis felicitaciones a ellos Trujillano. y los honro cada día más por los excelentes pastores que Qué tenemos. bien. Ahí Excelente. está. Mi segundo pueblo, Trujillo. Qué Así es. lindo. Sí. Adelante, Pastor, Ruta. buen pastora, día. lo estás haciendo bien. Eso es. Arriba. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carmen Santana de la Iglesia Discípulos de Cristo en Sierra Bayamón. Ajá. Quiero saludar y a mi pastor José Luis Báez, a su esposa Lilia Candelario, porque la verdad es que nos han ayudado muchísimo durante esta pandemia. Que Wow. Dios les bueno. bendiga y gracias. De paso, la iglesia donde va don Bruno Reyes y la iglesia donde me presentaron a los 2 o 3 días de nacido. Donde Ahí yo es nací. que. Claro que sí. Discípulo de Cristo Mira, de qué Sierra Bayamón. bendición. Están mis Dios raíces. les bendiga. Mira que yo quiero también honrar al Concilio de los Discípulos por el excelente labor que han realizado con el protocolo que hicieron. Nuestro protocolo usó esa guía como iglesia, excelente. Quien lo preparó, la doctora Lourdes Besares, estudió con el que hizo el protocolo de los discípulos y me dice, está excelente y ha mostrado una excelencia espectacular y Qué que muchas chévere. iglesias se han beneficiado de ese protocolo. Qué bien, qué bien. Lo Excelente. están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Buenos días, adelante. Bueno, ¿se oye muy duro el radio? Bájalo, sí. Cuéntanos. Gracias. Sí, Dios los bendiga, amados. Amén. Mi nombre es Aneudi, soy de Lajas. Quiero aprovechar la oportunidad para honrar a nuestro pastor, ¿verdad? A nuestros pastores, perdón. El hermano, el reverendo Osvaldo Nieves y la pastora Viridiana Cruz. Qué bien. Han hecho un magnífico trabajo y han estado súper pendientes de nosotros los feligreses de la iglesia. Así que los amamos y los felicitamos en esta mañana. Eso Desde Lajas, es. Puerto Rico. Ahí está. ¡Qué bueno! Lajas. Qué bueno. Corazones Toda la isla a todos lados, agradecidos. papá. Toda la isla. Ajá. Corazones ya estoy llegando a agradecidos. nivel de Juan Carlos. Estás pegado. Por allá, para adelante. Sí, buenos días. Mis Bien. saludos grandemente, bendiciones para los pastores
Norma y Jorge Pantoja de Hermanos Unidos en Bayamón y su hija Sarilu, que se han votado en este tiempo de pandemia, y sobre todo a los pastores que ustedes han tenido ahí día a día dándole el apoyo a la gente que escucha Nueva Vida todo el tiempo, porque han sacado de su tiempo y para mantener a la gente motivados y que nunca miren para atrás. Sí. Wow, Eso. qué bendición. Qué bueno. Mira, si algo tiene Jorge y Norma Pantoja, Gente buena. todo su equipo, Sariluz, Celi, es que no hay coqueteo con la mediocridad. Allí o sale bien o sale bien. O sale bien. En punto. Allí no hay otra opción. La excelencia, como presentan las cosas, el trato, el amor. Y tal es el pastor, tal es la iglesia y viceversa. ¿Sabes qué, Luis? Vi una foto de un muchacho con una cartulina, un cartel bien grande que decía, tranquilo pastor, regresarán multiplicados. Ay, eso me tocó el alma. Regresarán multiplicados. Qué Así bueno. que se lo decimos a los pastores en este día, van a regresar multiplicados. Y pastor, lo estás haciendo bien. Eso Muy es. bien. Pastor Luis Roy, gracias por estar con Gracias, nosotros. familia. Les bendecimos. Este domingo tenemos nuestro aniversario número 12. ¡Ey! Primera vez que lo celebramos virtual. Ya va el 12. 12 años, Juan. Dios mío, parece que fue ayer. Es que, pastor, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. 12 añitos. Esté pendiente en la Casa del Padre de Puerto Rico. Y esta reflexión y este estudio está en nuestra página de fanpage de Luis y Cintia Roy. Está allí puesto de esta mañanita. Y recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Eso. Pastor Luis Roy, salvemos Puerto Rico en Ruta Nueva Vida 97.7.